bere atalean eta modernizazioari dagokionean zein estrategia eramaten ari geran aldundian gure web guztiak modernizatzea aldera. Hau da, segurazki, modernizatu behar ditugun weben artean lehenetariko bat, beste batzuk ere etorriko dira, baina hau oso importantea da eta erresa da ulertzea, zenbateraino dan Gipuzkoaren eskaparaterik importanteena. Turismoak bere biziko garrantzia hartzen ari da ekonomikoki gure lurraldean, eta jakina da, azkeneko hilabeteetan, legealdia hasi zen ezkeroztik, murgildu gerala estrategia berri batean Gipuzkoako destinoa edo helmuga ondo definitzearren. Definizio horretan importantea da egin ditugun hainbat gauza. Gestion destino esaten danean, argi dago gure ofizina berriak paper importante bat jokatzen ari dela, baita abian jarri dugun marka berria ere, Explore San Sebastian Region, eta horren inguruan, helmugak ere baditu beste gauza batzuk. Lehengo gunean aurkeztu genuen enplegu feria, enplegu merkatu hori, Fikoban ospatuko deguna martxoaren bukaeran, baina egia da baita ere, gestion destino horretan falta izaigula espazio virtual bat, gaur egun, gero ikusiko dugun bezalaxe, oso importantea dalako nola saltzen zeran baita ere interneten bidez. Horregatik, promozio onlinearen apartado horretan estrategia digital berri bat martxan jarri dugu. Estrategia digital berri horren barruan, zatirik importanteena webgune edo atal turistiko berria da. Beste lan esparru bat importantea dena da lan eta turismo maiz deitzen dena, lan kongresuak, feriak eta horrelakoak, baina kontestu honetan jarriko genduke promozio online edo estrategia digitalaren garrantzia. ¿Cuál es nuestro objetivo dentro de la promoción online? Internacionalizar el destino. O sea, somos ya muy conscientes de que el conjunto de Guipúzcoa, no solamente San Sebastián, está ya por encima del 50% de visitantes extranjeros. Ese es un campo que tenemos que asentar, porque digamos que la procedencia de los turistas que nos visitan de ámbito nacional son los que son. Con un poco de suerte podrán seguir aumentando, pero obviamente el mercado internacional ese es el más grande y es el que también desde un punto de vista cultural pues quizás más nos puede interesar. Internacionalizar el destino permite darnos a conocer a lo largo y ancho del mundo. Por tanto, no estamos hablando solamente de que nos dotemos de una buena herramienta, que luego veremos, una herramienta como una web, sino de tener una estrategia digital integral para posicionar adecuadamente este territorio y todos sus atractivos. Queremos una buena marca reconocida, queremos conseguir una marca posicionada en el mercado, eso supone tener mucho conocimiento tecnológico sobre cómo posicionar esa marca. No es casual que estemos hablando de San Sebastian Region y no tanto de Guipúzcoa a la hora de posicionar internacionalmente el destino. San Sebastián tiene una notoriedad y un posicionamiento digital que hay que saber aprovechar. Generar contenido social media, es decir, no limitarnos a que sea una web de una única dirección, donde nos limitamos a exhibir todo lo bueno y mucho que tiene Guipúzcoa, sino que sea un espacio relacional, donde realmente uno tenga información no solamente oficial, sino de lo que dicen unos usuarios, de lo que dicen los turistas. Hoy por hoy, las plataformas vinculadas al turismo es fundamental lo que opina el usuario y el consumidor. Todos nos fiamos de las plataformas que están más de moda para saber si vamos a un establecimiento hostelero, saber si vamos a un hotel. Queremos fidelizar y atraer a los clientes, queremos poner en valor el patrimonio oculto, decimos, porque pensamos que no todo el mundo lo conoce, que atesora Guipúzcoa, de ahí también ese término de explorar Guipúzcoa, explorar San Sebastian Region, y queremos también ser inteligentes en el sentido de desarrollar acciones microsegmentadas. Sabemos cuáles son nuestros mercados, sabemos, porque tenemos las estadísticas del Eustat y los propios datos que nos ofrecen las oficinas de turismo de Guipúzcoa, de dónde vienen y qué es lo que les interesa a los visitantes que llegan a Guipúzcoa. Por tanto, tenemos que ir a esos lugares de origen y de una forma segmentada explicarles aquello que ya intuimos, que ya sabemos, seguramente, que más les atrae de nuestro territorio y hacer fuerza en esos recursos, en esos lugares de origen. Por tanto, estamos hablando de una estrategia digamos online y de marketing para 2017 que
que además de la promoción tradicional en ferias, como solemos ir de la mano de Basque Tour a Berlín, a Londres, por supuesto a Fitur en Madrid, algunas otras que vamos por nuestra cuenta, a Toulouse, y las campañas que hacemos tradicionales, este año sobre la sidra, sobre Valenciaga, necesitamos una estrategia online. ¿Por qué? Datos fundamentales. El 82% de los españoles, en el caso del mercado nacional, utilizan el ordenador para buscar inspiración a la hora de elegir sus vacaciones. Por tanto, no estamos ante cualquier sector. El sector turístico es seguramente el primero que más penetró en el mundo digital. Es fundamental. Todos nosotros, todas nosotras tenemos un pequeño turista dentro y sabemos cómo funcionan estas cosas. Fundamental tener un buen escaparate reconocido y reconocible en Internet. El 73% reserva sus vacaciones online, y el 43% en agencias de viajes online y el 35% directamente en web de hotel o aerolínea. Y el 70% usa plataformas online para compartir sus recuerdos de viaje. Eso quiere decir que a la hora de hablar de fidelización del destino, todo lo que tiene que ver con los recuerdos, todo lo que tiene que ver con ese legado que deja todo viaje, es importante tener un repositorio e invitar a nuestro usuario, en este caso a nuestro visitante, a nuestro turista, a que lo haga tirando de nuestro banco de imágenes, de nuestros recursos y de ese escaparate que va a ser la nueva web. Ahí tenéis también un pequeño queso donde explicamos, bueno, pues cuánto se hace en ordenador, cuánto en smartphone, cuánto en tablet. Vale. Otro dato también fundamental para comprender la trascendencia, la relevancia de estar bien posicionados en Internet. Se estima que entre el 70 y 80% del mercado será de los millennials, de los llamados millennials, de los nacidos en los años 90, en 10 años. Eso es un dato de Hosteltour. Quiere decir, y esa sí que es una generación absolutamente digital, absolutamente digital. Por tanto, esas cifras de las que hemos estado hablando antes, todo indica que seguirán aumentando. El 89% de los usuarios de Facebook encuentran inspiración en las vacaciones de familiares y amigos. Por tanto, no estamos hablando solamente de tener una buena web, sino de que esa web luego esté bien representada en las redes sociales, que sea una web pensada casi para que sus contenidos se distribuyan en redes sociales. Hoy por hoy, poca gente llega a la web final, más bien es mucha la gente que encuentra contenidos de la web en redes sociales y llega. Nadie va a buscar San Sebastián Region. Con un poquito de suerte, si busca San Sebastián, encontrará San Sebastián Region. La gente se lo tiene que encontrar en las redes. Por eso la segmentación, por eso ir a por esos mercados. El 94% de los viajeros visitan su newsfeed al menos una vez cada 2 días. El 90% cree que las recomendaciones de familiares y amigos están adaptadas a ellos y a ellas. Es decir, son recomendaciones que les permiten diseñar mejor su viaje. Y el 60% de los usuarios consulta páginas de Facebook de hoteles, destinos y alojamientos. Bueno, las tendencias del mundo por dónde van, nuevos patrones de consumo, protagonismo en las redes sociales, el viajero multiturista, es decir, que ya no hacemos un viaje a un único lugar, que nos movemos muchísimo, que queremos tener el detalle y el secreto mejor guardado de cada sitio y no hacer el turista, nos queremos sentir como ciudadanos y ciudadanas del lugar al que visitamos y sentir y experimentar las experiencias que creemos que experiencian o que experimentan las personas del lugar. Esto está cambiando a toda velocidad, por tanto era muy importante que esa herramienta que luego veremos sea inmersiva, sea una herramienta seductora, casi nos haga vivir el destino antes de viajar a él, nos permita sentir, oler, disfrutar de cada uno de los recursos que tiene este territorio. Es un consumidor racional, es verdad que le llega mucha información, pero selecciona bien lo que quiere y ese consumidor plantea nuevas necesidades tecnológicas. Por tanto, internacionalizar la llegada de turistas, lograr un buen posicionamiento online y promover la comercialización del destino. Es decir, hay productos que tenemos que facilitar, cuyo consumo tenemos que facilitar. ¿Cómo hacer para que cuando la gente se vea convencida, seducida por determinados productos, en el mismo espacio las pueda comprar? Sea una entrada para ir a ver el geoparque, para recorrer el ferrocarril del Urola, para visitar el Topic, para ir al Valenciaga o el Museo Iaso, lo que se quiera. Y yo creo que aquí se acaba mi parte y le voy a pasar a Imanol, verá que explikatu dezan pixka bat, orokorrean zeintzu estrategia eta zeintzu abiapuntu dauzka. Barkatu. Bueno, kanalak zeintzuk diren, nik uste dut agerian dago batetik weba izan beharko lukela kanalik nagusiena, de importantena, ez jende guztia web horretara joango dalako, baizik eta horri izan behar duelako informazio iturri.
sare sozial desberdinetan, web horretan egokitzen ditugun edukiak ondo zabaldu daitezen. Por supuesto, Facebook, Instagram eta Twitter. Zeintzu kanpainak ingo ditugu aurten, Sagardoa, Valentziaga, Bide Ignaziotarra, Camino Ignaziano, Kosta, Euskal Kosta eta Surfa, Gastronomia, Karreras deportibaz zergatik ikusten dugulako gero eta errakasta handiagoa eta gero eta pisu handiagoa hartzen ari direla lasterketak eta froga deportiboak, kirol frogak turistak erakartzerako orduan, eta baita ere nahi dugu kanpaina bereziak egin ezagutarazteko nahi dugula izan, segurazki bete-betean ez gara oraindik, baina nahi dugula izan helmuga destino irisgarri bat. Eta horretarako zenbait hotel egokituak daudela, zenbait eduki eta rekurso turistiko egokituak daudela, eta hortaz irisgarritasunaren balore hori balorean jarri dugu, azpimarratu nahi dugu. Eta bukatzeko, segmentazioari buruz hitz egiten dugunean, detektatuta daukagu, Sagardoaren kontua, bai Espainian eta bai Frantzian, gero eta pisu handiagoa daukatela. Hortaz, egin behar ditugun kanpainak segmentatuta izan behar dute, eta batez ere hor Facebookek dauka bere biziko garrantzia, jakitea nun egin behar ditugu kanpaina digitalak Sagardoa, eta adibidez Sagardoa saltzeko, Sagardoaren erakargarritasunak. Valentziaga kontua, Valentziagak aurten bere biziko apustua egingo du, 100 urte direlako Donostian bere denda ireki zuela, eta erakusketa oso potente izango da. Frantzian, Espainian eta Estatu Batuetan. Camino Ignaziano, Japón, Canadá, USA, Bélgica. Bueno, ikusten duzuen bezala, cada uno de esos recursos turísticos y de campañas que vamos a llevar a cabo para poner en valor los recursos del territorio tiene un tipo de mercado que hemos detectado que es el que más interesado se ha mostrado hasta ahora por cada uno de esos recursos. Por tanto, tener ese portal bien nutrido de imágenes y de contenidos para luego acudir a esos mercados específicamente a explicarles aquello que ya sabemos de antemano que les va a gustar es fundamental. Eta, efectivamente, orain bai, Imanol, zure txanda. Eskerrik asko, Denis. Egunon guztioi, nik oso motxean, baino bai hitz batzuk aipatu zen nolako estrategi digitala ari garen burutzen Gipuzkoako Foru Aldundia. Eta Gipuzkoako Foru Aldundia gauzatzen ari den estrategia digital barru honetan kokatu barra daukagu gaur aurkeztera goazen web gune berri hau. Herritarrekin komunikatzeko modua guztiz modernizatu nahi dugu, hobetu egin nahi dugu, eta hortarako eskuartean ditugun kanalak eta estrategiak gaur egungo gizartera eta teknologietara egokitu nahi dugu. Sare sozialak eta gailu mugikorren erabilera herritarren bizimodua eta ohiturak ari dira aldatzen, errotik aldatzen ari dira, eta Gipuzkoako Foru Aldundia ezin du eszenatoki horretatik at egon edo kanpo egon. Gaikako eta sektoreko web horri ugari guztiak ari gara danak bateratzen Gipuzkoan. Eta bateratzen egia gipuzkoa.eus plataforma baten barruan. Eta hori da, batipat egin dugu lehenengo web horri bat egoteko, guk esaten dugu web horri ama izango litzateke, eta horren barruan diseinu aldetik, gailu motatako guztietatik ere nahi dugu irisgarritasuna bermatu, iruzkinak egiteko aukera eman herritar guztiei, eta esan bezala hori guztia nahi dugu gipuzkoa.eus web horri baten barruan egitea. Hainbat webgune dagoeneko hasi gara berritzen, eta ezinbestekotzat jotzen dugu gainera hainbat faktore kontutan izatea, ezta? Telefono eta gailu mugikorrarekiko egokitasuna, hori behin eta berriro aipatzen dugun kontua da. Denisek aipatu du zenolako garrantzia daukan ordenagailua, baino baita nola ez gailu guztiak, mugikor gailu guztiak, telefonoa dala edo iPadak diela edo dalakoak. Webaren posizionamendua eta interakzioa. Horiek dira batipat guk lehentasuna ematen diogun kontuak. Zenbat webgune ikusi genitun eta dauzkagu oraindik ere oso zaharkituta. Eta egitura gainera dira oso zurrunak, oso estatikoak dira, eta horiek guztiak nahi dituguna da
guztiz aldatu. Eta batipat interakzio eta partaidetza errazten dituen web guneak nahi ditugu eta hori ari gara bultzatzen. Eta turismoaren kasuan, Denisek ondo aipatu duna, ez da, esperientziak. Esperientzia horiek, turistak eta Gipuzkoako herritarrak, euskaldun orok, dauzkagun esperientzi guzti horiek nola helarazi, ondo helarazi eta horiekin konpartitu, ez da, denok aukera izan hori guztiak konpartitzeko eta egun daukagun informazioa denbora errealean trukatzea. Hori dira batipat helburu nagusienak. Horrez gain, aldundiak ere sare sozialetan bereziki Twitter eta Facebooken duen perfil kopuru gehienak murriztu egin ditugu, eta horre aipatu ditazket 5 kontu ofizial ditugula eta 4 espezifiko momentu honetan, eta horietako garrantzitsuenetako bat da San Sebastián Region perfila. Hau gainera oso ondo funtzionatzen ari dana, gainera bere edapena eta bere erabilera handitzen ari dena eta oso ondo baloratua dagoena. San Sebastián Region perfilak dijoazte oso ondo momentu honetan. Eta nik esango nuke azkenean guztionek erakusten duena eta gaurko web gune honek erakusten duena da, azkenean Gipuzkoa osoaren nazioarteko proiekzioa lortzeko tresna mundiala dela gaurko web gune hau. Eta hau ere guk ere gaur azpimarratu nahi dugun ideia dela. Decía, por tanto, que la nueva página web que presentamos hoy es un ejemplo más de toda la transformación digital que estamos llevando a cabo desde el Gobierno foral de la Diputación Foral de Guipúzcoa, con el fin de modernizar y de agilizar la forma en la que nos comunicamos con la ciudadanía y con los turistas también en el caso de hoy. Adaptando nuestros canales, los canales que tiene la propia institución, las estrategias que también están también bien definidas, con las tecnologías actuales. Las redes sociales y el uso de los dispositivos móviles, y aquí sí quiero hacer hincapié en los dispositivos móviles, están cambiando de raíz la vida, los hábitos de la ciudadanía y las instituciones, y en este caso la Diputación Foral de Guipúzcoa no quiere estar fuera de esta dinámica. Por eso la Diputación está tomando medidas de calado muy importantes, intentando adaptarnos con eficacia a esta nueva situación. Y por tanto estamos unificando todos los contenidos de interés, mejorando el diseño, la navegabilidad, la sencillez, la accesibilidad desde cualquier tipo de dispositivo, además también de poder realizar comentarios, sugerencias, cuestiones también que nos están trasladando ciudadanos y ciudadanas y turistas en general. Todo eso, y para todo eso queremos también nuevas páginas web. Se han ya mejorado y renovado algunas de ellas, fundamentalmente atendiendo a aspectos como la adaptación a los dispositivos móviles, el posicionamiento web y la interacción. Estos son los 3 objetivos que estamos intentando mejorar, en especial en todas las webs de la Diputación Foral de Guipúzcoa, pero, insisto, esto va a ser un trabajo, un camino de legislatura. Creemos que una web no puede ser un contenido estático, sino que debe de facilitar ante todo la interacción y la participación que tantas veces además ha reseñado con acierto Denis, ¿no? Y creo que esta página web que presentamos es un buen ejemplo de todo ello, y también en las redes, los perfiles que tenemos, ¿no? En Facebook, en Twitter, y quiero decir además en este caso que San Sebastián Region es uno de los perfiles que más éxito están teniendo en estos momentos dentro de los perfiles que tiene la Diputación Foral de Guipúzcoa. Que también aquí hemos hecho un ejercicio de quedarnos solamente con 4 cuentas oficiales, y una de ellas va a ser que está dirigido a compartir todo tipo de experiencias ligadas al mundo turístico. Por tanto, creo que San Sebastián Region para la Diputación Foral de Guipúzcoa, para el departamento que estamos intentando digitalizar todos estos contenidos, además creemos que se ha convertido en una marca y un instrumento de primer orden para la proyección internacional de Guipúzcoa en su conjunto, y creemos que es además una actividad como la del turismo que nos enseña o da cuenta de lo mejor que tenemos en estos momentos en Guipúzcoa en lo que es proyección internacional.
Y esto es un poco lo que quería comentar, Denis. Vamos a ver un vídeo, antes de ver ya la web, un vídeo que explica un poco, que es una especie de aperitivo de lo que es la web. Comprar un coche, ¿no? Yo creo que en estos momentos hemos adquirido una especie de bólido que tiene sus ventajas porque obviamente es una grandísima herramienta y seguramente es la principal o la máxima apuesta que ha hecho nunca este territorio por exhibir todos sus recursos y todos sus atractivos. Como bien antes ha dicho Imanol, se tiene que convertir en el principal recurso para internacionalizar el destino. Pero como todo bólido también tiene sus exigencias, es decir, los recambios son más complejos, más caros. Esto hay que alimentarlo y lo tenemos que hacer entre todos. El primer mensaje que nos gustaría trasladar es que esto es una herramienta que ponemos a disposición de todas las comarcas y recursos turísticos del territorio para que, de alguna manera, entre todos la podamos alimentar. Porque el marco es muy exigente, es muy visual, es realmente de un atractivo enorme, porque todo hay que decirlo, el destino también es muy atractivo. Pero va a ser una herramienta muy exigente de gestionar, Lo primero que hemos hecho ha sido analizar el destino y en esa política que llevamos de crear destino, explicar más allá de la división, digamos, administrativa del territorio, que está por comarcas, entender qué 5 grandes marcas, bajo qué 5 grandes zonas o bajo qué 5 grandes epígrafes podemos agrupar todos los recursos. Por tanto, estamos viendo que en la home nos vamos a encontrar con los 5 espacios. Basque Coast, Costa Vasca. Paraíso rural, que incluiría todo lo que es Tolosaldea y Goierri. Tierra ignaciana, que son los 3 templos, por tanto estamos hablando del Alto Deva, del Alto Urola y de parte de Debabarrena, porque parte de Debabarrena también va a estar ahí, toda la parte, digamos, por supuesto, de los 3 templos del Camino Ignaciano, pero también todo lo que tiene que ver con la memoria. Por supuesto, la capital, San Sebastián, y la Tierra de la Sidra. La Tierra de la Sidra, que es un poco la Donosti metropolitana o la cuenca del Urumea, la Tierra de la Sidra. Todas estas denominaciones están pensadas también por posicionamiento y en función de las mayores búsquedas que se producen cuando alguien nos visita. ¿Qué busca? ¿Qué busca? Por tanto, cuando hablamos de paraíso rural, sabemos que esas 2 palabras, paraíso rural, están bien posicionadas y queremos que de alguna manera cuando alguien busque paraísos rurales aparezca Guipúzcoa, aparezca San Sebastián Region. Queremos que cuando alguien quiera hacer turismo y visitar, conocer el mundo de la sidra, intentar situarnos bien. Y queremos que cuando se habla de Costa Vasca,
que Costa Vasca obviamente es una marca que también compartimos con nuestros socios de Iparralde cuando ellos hablan de Côte Basque, y que también con nuestros socios de Vizcaya, bueno, pues intentar posicionarnos lo mejor posible. Costa Vasca, obviamente hablamos de Costa Vasca guipuzcoana. Bien, esos son los 5 grandes destinos o las 5 grandes zonas bajo las que se diferenciarían todos los recursos que tiene el territorio. Ahora, lo que vamos a hacer es explicar cómo en cada uno de esos destinos tenemos una pequeña digamos, serpiente abajo que nos permite ver diferentes spots, diferentes lugares de cada uno de esos destinos. En el caso de Costa Vasca podemos ver Hondarribia, podemos ver Zarautz-Getaria, y cada uno de esos puntos, o Iger, cada uno de esos puntos, si no me equivoco, son pequeños vídeos, ¿no? Son pequeños vídeos inmersivos de 360 grados. Aquí estamos viendo el Flits de Zumaya. Esta es otra de las grandes aportaciones que va a hacer esta nueva herramienta. Vídeos inmersivos de 360 grados para que realmente, cuando uno está en su casa planificando el viaje, se acerque lo más posible a la experiencia final que va a sentir cuando llega al destino. Y esto, que está ya muy en boga y que se empieza a extender muchísimo, seguramente es una tecnología que no está todo lo desarrollada que nosotros quisiéramos, porque a futuro se harán vídeos de 360 grados con mayor nitidez y mayor definición, pero ya está suficientemente madura esta tecnología como para que nos apuntemos a ese carro. Y nos parece que los exteriores, que los paisajes, que los parajes que tiene el territorio merecía, también urbanos, merecía bueno, pues, desarrollar esta tecnología, ¿no? Una experiencia de una embarcación tradicional entrando por la bocana del puerto de Pasaia, una persona andando en bici por la Concha, en fin, veréis que hay del orden de 20, si no me equivoco, 20 vídeos de 360 grados. Los que están aquí, porque a todo esto no hemos explicado, pero hemos hecho una reunión previa con todo el sector en la Sala Club del Vittorio Eugenia hace 3 o 4 semanas, que les presentamos ya en la web bastante avanzada a todo el sector, a todas las comarcas, y obviamente cada uno, había más de un alcalde que decía, oiga, ¿y el mercado de Ordicia? Bueno, iremos poco a poco haciendo más vídeos, El hecho de que aparezca el mercado de Tolosa, porque es una experiencia pues muy bonita e interesante, no quiere decir que no vaya a aparecer el mercado de Ordicia más adelante, eso también vaya por delante. Habrá una política de elaboración de más vídeos para que todo el territorio esté representado. Vale. Si estamos en... ¿Ahora dónde estamos? Vale, hemos entrado, vale, o sea, efectivamente, en cada uno de esos spots, además de ver el vídeo, vemos una explicación, digamos, de esa zona, ¿no? Si estamos en Zarautz, bueno, pues la accesibilidad, planes familiares, cultura, folk and fest, gastronomía. No hemos hecho, alguien nos podrá decir, ¿por qué no habéis empleado la gastronomía como uno de los grandes elementos? Bueno, es tan transversal, tan presente y tan inevitable hablar de gastronomía que no nos ha parecido que mereciese un apartado, sino que lo atravesara todo. Por tanto, en todos los destinos, en todos los lugares, en todos los recursos, lo vamos a asociar a contenidos gastronómicos. Porque uno viene al festival, pero termina comiendo pinchos. Uno viene a cualquier fiesta de la costa y tienes o laga reuna, o tienes anchoa, o tienes verdel, o tienes bixigu, o tienes... Es decir, que al final todo está bañado digamos, de recursos gastronómicos. Vale. Estábamos viendo por zonas, pero también lo podemos ver, si no me equivoco, Yanko, por planes, que es la otra forma. O sea, tú puedes entrar por las 5 zonas o buscando planes y a través de los planes llegar a las zonas. Son formas distintas. Al fin y al cabo, la arquitectura la tenemos que entender bien, la de la web. El usuario no tiene por qué comprender la arquitectura, lo que tenemos que hacer es que cuando entre se pierda y termine encontrando cosas que ni se imaginaba que iba a encontrar. Si hemos dicho los destinos están los 5, los planes, pues hemos diferenciado tesoros naturales, wellness y compras, lugares con encanto, cultura, folk and fest, por supuesto gastronomía, deportes, planes accesibles y planes familiares. Y aquí también esta es una segmentación que no es casual ni es caprichosa, está pensada en función de los intereses, de las procedencias y del tipo de turista que tenemos y que queremos. Entonces, bueno, pues si ahora estamos en planes familiares, bueno, pues planes familiares, pues por supuesto el trekking. Entonces, hay infinidad de contenidos para perderse. Es más, nosotros creemos que esta va a ser una herramienta para muchos guipuzcoanos y guipuzcoanas muy atractiva y muy interesante, porque realmente es una herramienta muy poderosa. De ahí que hablaba antes de la exigencia que nos va a suponer a partir de ahora alimentarla. Una exigencia impresionante. Y también saben las comarcas que van a ser las principales, digamos, agentes a la hora de alimentarnos.
porque esas fotos tan bonitas, tan hermosas, llega un momento en que se queman, están ya viejas y hay que cambiarlas. Y cada comarca nos tendrá que alimentar. Nosotros tenemos un propio banco de imágenes dentro de la Diputación, haremos una inversión para tener nuevas imágenes, pero ahí también es importante que las propias comarcas y los recursos turísticos nos vayan alimentando diciendo, acordaros del Bisigua Eguna de Orio que viene dentro de o Bisigua Asteburua que viene dentro de 3 fines de semana, y eso tiene que estar lo primero, las parrillas, el besugo tiene que aparecer en primer plano porque es el principal atractivo que en esos momentos sabemos que puede atraer al turista. Bueno, hay una agenda, por supuesto, a la que se accede tanto, entiendo que se accede a través de las zonas, pero también desde la general, desde la home, una agenda que también esto va a requerir un trabajo impresionante e ingente, porque por fortuna la agenda festiva, cultural, es muy amplia y se trata de que nadie se quede fuera y de que todo pueda estar, digamos, accesible y encontrable, digamos, te lo puedas encontrar, ¿no? Vale. Vale, sobre el tema bueno, por supuesto, dentro de información vamos a dar cuenta de las oficinas de turismo que tiene todo el territorio, de los materiales, de la principal de San Sebastián en el centro, sobre la meteorología. Nos ha parecido importante, dentro de información, establecer un apartado sobre el euskera y dar 4, 5, 6 pinceladas sobre las palabras clave para cualquiera que venga de fuera, cómo manejarse, cómo saludar, cómo agradecer, cómo pedir disculpas en euskera. Y digamos, ese es un apartado de información fundamentalmente práctica. El turismo MICE nos parecía que sí que merecía, porque ahí tenemos un campo de desarrollo enorme. Sabéis que el turismo MICE es todo el mundo del turismo de business, del trabajo, ferias, congresos, reuniones de trabajo. Ahí tenemos mucho que desarrollar. Aquí hemos, a modo de repositorio, ubicado todos esos digamos, espacios, equipamientos de los que dispone el territorio para que puedan albergar, sea Ficoba, sean museos, sea Arantzazu Gandiaga, que puedan albergar ese tipo de reuniones y de alguna manera hacer un compendio de todos esos espacios, con los contactos con quienes los gestionan para que sea más fácil acceder a todo eso. Y por último, y con esto termino, hay una parte, digamos, relacional. Este es otro de los aspectos más importantes de la web, lo he dicho al inicio. Esta es un espacio, un portal turístico relacional, no es unidireccional. No queremos que simplemente la administración se dedique a contar lo mucho y bueno que tiene el territorio, sino que sea la principal herramienta para que el destino San Sebastián Region permanezca en permanente contacto y diálogo con nuestros turistas. Eso quiere decir que los turistas que hoy por hoy valoran mucho la opinión de otros turistas puedan acceder a opiniones de blogueros y que por tanto haya un blog donde podamos conocer unas opiniones más subjetivas, pero que hoy en día tienen una importancia colosal a la hora de decidir si vamos o no a un destino o a otro. A futuro seguiremos cargando y llenando de contenidos este apartado relacional para que los comentarios a través de redes sociales hechos en Instagram, hechos en Twitter, hechos en Facebook también puedan aparecer aquí o podamos conocer las opiniones de nuestros usuarios a través de las redes y que eso pueda estar incorporado también aquí. Por supuesto, va a estar en 4 idiomas, en euskera, en castellano, en español y en francés, que arrancamos con una especie de fase beta, aunque está ya muy avanzada, digamos que el trabajo se ha hecho más del 85% de su desarrollo, pero que todavía faltan algunas cositas, pero ya hoy, a partir de hoy, la web está ya disponible, que esperamos crecer muchísimo en visitantes, porque realmente la Diputación no había contado con una web especialmente atractiva y especialmente eficaz a la hora de presentarse en la red como destino. Y termino con un enorme agradecimiento a todo el equipo, empezando por el departamento de Imanol Lasa de Gobernanza y Modernización y su directora de Modernización, que realmente nos habéis ayudado muchísimo, a IDFE, que ha colaborado muchísimo, a la empresa Dimensión, que ha sido la contratada para todas las webs digamos, de la Diputación, pero que en este apartado y en lo que a mí me toca y yo he vivido, pues entiendo que ha hecho un esfuerzo de diseño muy, muy potente, y a todo el equipo nuestro de turismo, de Maite, de Oianco, del IBE y todas las personas que han estado alimentándolo, que me consta que ha sido un trabajo enorme. Así que Goizeder eskerrik asko, Imanol baita ere, y a disfrutar del bólido. Galderak? ¿Perdón? ¿Cuántos seguidores tienen en las redes sociales los perfiles de los que habéis hablado?
Los de turismo, en estos momentos en Twitter andamos cerca de los... Bueno, más que el número, lo que vemos es una progresión, ¿no? Se están alimentando muchísimo. También nos está costando a veces acomodar cuál es el contenido institucional que no le interesa a un turista y cuál es el contenido, digamos, de puro marketing, que ese sí, que nos interesa. Y fundamentalmente estamos vinculando al marketing puramente turístico. O sea, no... Y luego, si me permites, aparte del número de seguidores, en las primeras estadísticas que estamos haciendo ya de los nuevos perfiles, nos damos cuenta de que las personas que van buscando información sobre San Sebastián, sobre turismo, sobre Guipúzcoa, van a nuestros perfiles. ¿De acuerdo? O sea, no es solamente el número de usuarios o el número de seguidores que tú tengas, sino que cuando buscan información van ahí. Y ahí, en este momento, se están disparando las estadísticas, que es lo que antes se estaba comentando, ¿no? Que ya, en este momento, San Sebastián Región es un perfil en las redes y en Internet, pues clave. Eso es clave. Entonces, a partir de ahora es pues todo lo que comentaba Denis, ¿no? De ir aumentando en información, de ser una plataforma donde compartir esas experiencias, etc. Asteric. Bueno, os haremos llegar igual el vídeo que hemos visto antes, por si lo queréis reproducir en vuestros medios digitales. Y nada, eskerrik asko.